Hey, Rodrigo. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde está usted escondido? Que lo ando buscando desde ayer. Lo que pasa es que estoy terminando ya mi especialización en Biblia, o sea, voy a tener el título de biblista si Dios me lo permite, entonces estoy clavado haciendo mi monografía, por eso Ok. Bueno, no sé si te enteraste más o menos de... Bueno, en realidad en la tarde hice un programa que se llamaba que si Pedro se creía que era papa, o sea, más o menos si Pedro tenía conciencia que era el papa, pero eso fue un programa pasado que seguramente usted no lo escuchó. En este caso, el tema es María y el catecismo. Yo por primera vez estoy accesando lo que es el catecismo. Y yo el asunto de los numerales no lo entiendo muy bien porque ustedes a veces dicen 2034. Explícame de primer momento cómo es esto de los numerales, cómo se maneja esto, porque veo que hay dos pares y si se dice 2030 eso sería como 2030. Pero en el catecismo que me compartieron a mí llega como hasta el 900 algo, o sea, son 800 y pico de páginas. ¿Cómo se maneja ese asunto de los números? A ver, el catecismo actual tiene en este momento 2.865 numerales. Entonces, este es el actual, ¿ya? El actual. El actual. Los números cuando llegan a 1000, o sea, se manejan, se dicen 2030, 2021, para no decir 2000 y pico, eso es. Lo que pasa es que hay gente que es de Estados Unidos y por ejemplo a los años no les dicen 1930, sino 1930 el año. Entonces, por costumbre, de pronto en el país donde se dice, mucha gente dice el numeral 1930 en vez de decir 1930, pero a la hora del té es lo mismo, ¿ya? Ok, bueno, como siempre, permítame hacerle una introducción primero, más o menos, ya que usted viene, no sé si está empapado de lo que hablamos o te tengo que más o menos venís entrando. Con otro video con unos amigos, los testudos, que es un grupo ahí de gente chistosa. Bueno, pero entonces, ¿por qué razón viene usted y se mete aquí si usted no está enterado de nada? ¿Cómo es que usted entra aquí sin saber nada? Porque entré, o sea, puse YouTube y me decía que estabas en vivo y que estabas hablando de María del Catecismo, pero nada más, no sabe nada. No estaba en otro en vivo, sí. Ok, bueno, desde ayer vengo invitando a algunos para tratar esos temas y bueno, no sé la razón en realidad desde anoche y lo que fue anoche y lo que fue en la tarde no me pareció, yo no sé si ustedes tenían un concilio en Marte, Júpiter, ¿dónde estaban? Porque no había forma de que apareciera nada, me pasé el rato invitando, bueno, pero el punto es bueno, ya usted sabe estas cosas y usted sabe la posición que nosotros tenemos los evangélicos, que por lo menos en este caso soy extremadamente exigente en cuanto a lo que son las bases. Yo sé que ustedes se basan mucho en los asuntos de tradición, creen mucho eso, de lo que creía tal padre y lo que dijo el otro, creen mucho en los concilios, creen en la capacidad que tiene el Papa de establecer hasta doctrina y cosas de ese tipo. Bueno, nosotros no creemos eso, pero creo que el católico moderno ha llegado, ya comprende que sí, al evangélico hay que darle respuestas bíblicas. Estaremos de acuerdo con eso. Y entonces el punto es que leí unos numerales que sinceramente no quiero volver a leerlos. Ya los leí y los repasé y los leí despacio y no acostumbro a repetir mucho el asunto. Ni te voy a dar, es una parte donde habla de un poco de lo que tiene que ver María como madre, pero que tiene que ver más con el lado de la asunción. Y quiero tocar el tema de la asunción. Vamos a ver, ustedes dicen que la Asunta María o la Asunción de María, estamos entendiendo que la Asunción es el ascenso y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿María murió? ¿No murió? ¿Fue asunta viva? Dice en cuerpo y alma. Explícame, danos la explicación católica con respecto a esto y si tienes ya de plano, porque te voy a dar los 5 minutos, me explicas la base. ¿Cuál sería la base bíblica de ustedes para mantener la doctrina o el dogma de la Asunción de María? Adelante, 5 minutos. Ok, bueno, lo que hay que aclarar es primero qué es un dogma. Un dogma es algo que se ha creído dentro de la iglesia desde los primeros siglos y que a través de la historia, por fuerza de la creencia del pueblo y de los sacerdotes, se ha, digamos, confirmado. Ahora, si hablamos de una base bíblica, podríamos de la Asunción de María, estaríamos hablando de Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, donde aparece la mujer vestida de sol,
con una corona de 12 cabezas, de 12 estrellas sobre su cabeza, la luna bajo sus pies, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en este aspecto, yo quiero aclarar antes, yo quiero que enfaticemos qué es el catecismo, ¿no? Porque muchos dirán, no, es que esto es la Biblia de los católicos. No, no es así. El catecismo es un compendio teológico de lo que cree la iglesia, ¿ok? Es un compendio resumido. Y así como nosotros, los católicos, tenemos un catecismo, el mundo protestante tiene sus catecismos, o sea, por ejemplo, el de la Confesión de Westminster. De hecho, toda denominación, incluso evangélica, pentecostal, tiene sus catecismos, solo que no les llama catecismo, algunos les llaman libro de doctrina, o bueno, sí, como en el Ejército de Salvación le llaman Book of Doctrine. O sea, ¿por qué es importante el catecismo? Porque delimita lo que cree este movimiento, este grupo, y que lo diferencia de los demás movimientos. Por eso digo, todo movimiento, ¿sí?, pentecostal, evangélico, wesleyano, todos tienen un catecismo. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese punto, el catecismo no es exclusivo de la iglesia. O sea, ya te di la respuesta bíblica de lo que creemos frente a María, pero quiero contextualizar un poquito sobre lo que es el catecismo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer catecismo de la iglesia católica? El primer catecismo de la iglesia católica fue la Didache o la Didache, que es la doctrina de los apóstoles. A partir de ese catecismo han surgido otros catecismos, donde se compilan cosas que cree la Iglesia Católica a través de los siglos, donde se agregan, o mejor dicho, se actualizan conocimientos teológicos, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay aquí, conocimiento teológico, ¿verdad? Más que todo. Tiene un sustento bíblico, claro, pero tiene más que todo un sustento magisterial. ¿Por qué nosotros hablamos, por ejemplo, de que no todo es solo la Biblia? Si tú te acuerdas, en Hechos 15, donde se sucede el primer concilio de Jerusalén, los apóstoles no fueron solo la Biblia. ¿Por qué? Porque según el Antiguo Testamento, toda aquella persona que no fuera parte del pueblo de Israel, para ser parte del pueblo de Israel se tenía que circuncidar el prepucio del pene. ¿Ok? Eso está establecido en la ley, y hay unos ejemplos en la historia de Israel donde pueblos paganos quisieron incorporarse a Israel. Israel le exige la circuncisión para ser parte del pueblo, del pene, de la circuncisión del pene. ¿Qué hace el concilio? Se va en contra de la sola escritura, porque lo más lógico era lo que predicaban los falsos judíos, o bueno, los infiltrados que llama Pablo en Gálatas 2, que era que todo gentil que quisiera pertenecer a la iglesia, pues pasara por lo mismo, por esa circuncisión. Pero como vemos, el magisterio decide otra cosa. Dice, no les vamos a pedir esto, sino que se abstengan de alimentos digamos, sacrificado a los ídolos y de la sangre y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí nos da una muestra, hay muchas más, pero esta es la muestra principal de que los apóstoles no eran solo escritura, sino que además estaba la autoridad magisterial, que fue la que Jesús les entregó. Ahora, pues ya teniendo claro eso, es apenas como una untadita, pues una explicación básica. Entonces, sí, la asunción de María la encontramos dogmáticamente en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ella aparece en el cielo. Ahora, ¿cómo fue la asunción de María? En ese asunto, lo primero que tenemos que decir es que ella no subió por su propio poder, porque ella no tiene poder. Por eso hablamos de asunción y de ascensión. Jesús ascendió, porque es Dios, tiene el poder. María, Enoc, Elías no ascendieron, fueron asuntos. O sea, por el poder de Dios
subieron al cielo, no por ellos mismos. Entonces, es aclarar primero ese concepto, lo que es ser asunto, o sea, ser subido por el poder de Dios, y lo que es ascender. Subir porque es Dios y tiene el poder de hacerlo. ¿Ok? Entonces, Jesús ascendió, María fue asunta, igual que Enoc, igual que Elías. ¿Ya? Ahora, digamos, fue asunta muerta, es probable que en eso nosotros no tenemos como una posición determinante si ella fue asunta viva al cielo o en su muerte. Lo más probable es que haya sido asunta en el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque la tumba de María existe en Israel, ¿sí? Pero al igual que la tumba de Jesús, están vacías, ¿ya? Entonces, desde el relato histórico podemos hablar por ese hecho que ella fue asunta. ¿Ya? Ok, bueno, 5 o 6 minutos, no hay ningún problema. Con respecto a esto, lo del catecismo que tú dices, y eso lo comenté con un evangélico que ha entrado, en las confesiones y lo que llamamos el credo o lo que llamamos la doctrina, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy diciendo, yo no critico el catecismo por el hecho de que reúna, claro, tiene todo el derecho de reunir la interpretación, cómo interpretan ellos pues su doctrina y todo. Aquí la discusión no es eso, la discusión es las bases. Ajá. Porque el problema que yo encuentro en el catecismo es que cuando yo voy a las bases, o sea, la base de donde se toma esa información, me encuentro generalmente con esta situación. Me encuentro con autores y generalmente mucho de lo que se dice es lo que opina el autor, y el problema es que ese autor no explica de dónde se toma el autor, o sea, de dónde se alimentó el autor, qué texto utilizó el autor, Agustín o Tomás de Aquino o el que sea. Entonces esa información se desconoce. Entonces llega un momento en que digo, bueno, pues simplemente es el criterio de él. Es más, ni sé ni siquiera qué fue el texto que utilizó Agustín o el que fuera para decir lo que dijo. Aparte de eso, pues obviamente veo también que eso parte también de los concilios, lo que son los concilios. Ahora, yo lo que estoy aquí demandando es la base. Y si los protestantes, las confesiones y los cánones y todo eso que hablan principalmente los reformados, si ellos no tienen las bases bíblicas, porque eso sí yo sí soy consciente que eso sí ellos tienen cuidado de colocar los textos bíblicos meticulosamente de cada una de las cosas que se dice. Por ejemplo, yo ahora hablaba sobre Pedro si creía en el papado, entonces yo estoy hablando de varios temas, que más o menos 15 temas, y usted ve que en todos tengo los textos bíblicos, todos, y puedo juntarle más, pero bueno, con uno es más que suficiente para efectos de lo que estaba haciendo. Entonces, lo que aquí demando yo, en el caso del catecismo, ¿por qué razón no aparece ahora? Como otro asunto. Esto que acabas de decir, bueno, totalmente discutible lo del capítulo 12 de Apocalipsis. O sea, tú me acabas de decir prácticamente que ese pasaje hace referencia al pasado. O sea, si eso ya se dio, ese pasaje es totalmente pasado. Pasado, ¿por qué? Porque está utilizado para indicar que eso demuestra. Ahora, supongamos que se parte de la premisa de que ella está en el cielo. Ese no es tanto el problema es cómo fue que subió al cielo. O sea, necesitamos la base, no la hipótesis ni la suposición que usted acaba de decir. Bueno, no sabemos si murió, posiblemente murió porque conocemos la tumba, si fue viva, etc. El problema es cómo tú puedes darme la base para decir en realidad fue llevada, como usted lo acaba de decir. No tengo ningún problema aclarar ese asunto, sino Nico. ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde se parte para asegurar tal doctrina? Porque el problema no solo es ese, no solo es que fue ascendida, que fue llevada, sino que está sentada. No solo eso, sino que está de intercesora. No solo eso, que a ustedes le llaman la reina del cielo. O sea, todos estos títulos que tiene, ¿cómo los puede refrendar bíblicamente para que yo quede convencido exactamente de toda esta doctrina? Ese es el punto central de la demanda que hago yo con respecto. Yo no tengo problema que usted esté en un catecismo, el problema es la base de lo que dice, porque el problema es que estamos haciendo creer a un pueblo que eso es cierto cuando yo no lo puedo comprobar. Ese es el punto. Adelante, 5 minutos tienes. Bueno, no, obviamente tiene base escriturística, claro que sí.
Cuando hablamos de que ella es reina del cielo, pues aparte de Apocalipsis 12, sí, tenemos en profecía el Salmo 45, versículos del 9 en adelante, si no estoy mal, porque el 1 al 8 habla de Jesús, pero el 9 en adelante podríamos analizarlo, habla de la mujer que es escogida por Dios, dice, escucha, hija mía. Bueno, esto pues sería como muy largo el tema para abordarlo en un solo programa. Ahora, ciertamente hay cosas como tú lo entiendes, ustedes les es difícil entender que pueda existir doctrina fuera de la sola escritura. El problema es que la sola escritura como tal nace apenas en el siglo XVI con Martín Lutero. Pero a pesar de eso, mira que tú dices que todo lo que cree el protestante, incluso el reformado, tiene base escriturística. Pues no. Si tú te pones a analizar las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta del este de Wittenberg, ¿sí? Ninguna de las 95 tesis tiene una base escriturística. Son puros pensamientos y filosofías de Lutero. Sin embargo, para el mundo protestante, que el Lutero es el padre del protestantismo, esta base tiene absoluta certeza, pero no tiene ningún sustento bíblico si lo vamos a mirar, el documento como tal. Ninguna de las 95 tesis tiene base bíblica. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que en el protestantismo también hay cosas que se creen, ¿sí? Pero no porque lo diga la escritura, sino es porque es su propia tradición. Hay otros elementos, por ejemplo, algunos movimientos evangélicos dicen que para ser salvo hay que hacer una oración para recibir a Cristo en el corazón, y cuando tú ya lo confiesas en esa oración, que es un rezo, porque es prácticamente repetir lo mismo, o sea, Señor, yo confieso, yo confieso que soy pecador, sé que necesito de ti, te recibo como mi Señor y Salvador, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Pero resulta que cuando nos vamos a la Biblia, en ninguna parte ni Jesús ni los apóstoles ponían a los nuevos a hacer esa oración. Simplemente esto es un invento que viene de Bill Bright, alguien que fue gnóstico en su juventud y digamos que ya maduro se vuelve pastor protestante, se cambia el nombre a Bill Bright, billetes brillantes, y se inventa, trae estos 4 principios espirituales del gnosticismo al protestantismo, y es a partir de 1945 más o menos donde nace esta oración de recibir a Cristo en el corazón, con base en descontextualizar Romanos 10:9, ¿sí? Porque si confiesas que Jesús es el Señor, bla, 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 pero no leen desde el 8 y desde los versículos anteriores donde se nos explica Pablo que confesar al Señor con la boca es predicarlo, el mensaje que han recibido. Eso es. Entonces, aquí vemos cómo se toma algo fuera de contexto para crear doctrina. O, por ejemplo, digamos, otras doctrinas como la unicidad, como el dualismo, como, que Jesús no es Dios, sino es el arcángel Miguel. Tiene base escriturística, pero también tiene mucho de la creencia propia de cada movimiento. Ahora, en nuestro caso, lo que tú preguntas viene de la patrística, ¿sí? Y sobre todo de los padres apostólicos. Los padres apostólicos, ¿quiénes fueron? Personas que fueron discípulas, que está registrada en la historia, directas de los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Pablo, ¿sí? Como hay discípulos que fueron discípulos de Juan, ¿sí? Que fueron padres de la iglesia y que recibieron la doctrina a través de la oralidad, que no todo quedó por escrito, ¿sí? De hecho, si nosotros nos vamos a la escritura y si tú analizas la historia de la escritura, actualmente faltarían 2 libros, entre comillas, en el Nuevo Testamento. La primera de Corintios, la original, que está desaparecida, ¿sí? Nosotros la que tenemos es la segunda y tercera de Corintios, que en nuestra numeración le ponemos primera y segunda, pero no son realmente la primera y segunda, sino la segunda y tercera, que la primera está desaparecida. Ahora, creo que hay otra
Pablo hace referencia a otra carta, a otra iglesia que le escribió. En este momento no tengo presente el nombre, pero si me acuerdo te lo voy a decir, que no se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque desapareció en la historia. Entonces, hay cosas que, digamos, no tenemos por escrito, pero a través de la tradición, de la oralidad, las hemos preservado a través de los siglos y la iglesia lo ha creído. Entonces, por eso hablamos de la tradición oral apostólica que se ha mantenido hasta ahora, y digamos que la iglesia ha sido cuidadosa de no decretar eso de una. Entonces, digamos que cuando la iglesia se mantiene en esa creencia, a pesar de que no está explícita totalmente en las escrituras, ¿sí?, sino parcialmente, cuando vemos que históricamente desde el principio el pueblo lo ha creído, el pueblo de Dios, los padres de la iglesia, entonces se hace ese análisis y dice, sí, se puede creer en esto, y a eso es lo que llamamos dogma. Ahora, hay cosas que son dogma, ¿sí?, y otras que no. Por ejemplo, te voy a decir, hay dogmas que ustedes rechazan que no tendrían por qué rechazar. Si me permites, te voy a dar un ejemplo. La Inmaculada Concepción de María es un ejemplo. A uno les nombra esto y a ustedes les parece absurdo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema aquí? Resulta que muchos de ustedes no creen en la existencia del pecado original y que por tanto no se necesita el bautismo porque los niños no tienen pecado. Ahora, ¿cuál es el dogma de la Inmaculada Concepción de María? Que María, nosotros que sí creemos en el pecado original, que María nació sin pecado, ¿ok? Lo curioso es que ustedes rechacen eso creyendo, o sea, digan, es imposible, María nació con pecado, pero por otro lado digan, no, es que ningún niño ha nacido con pecado. Entonces, ¿al fin qué? En este sentido, ustedes serían los primeros que deberían, más rápido que los católicos, en aceptar la Inmaculada Concepción de María. Si creen que ningún niño nace con pecado, pues deberían creer por lógica que María nació sin pecado. No sería un dogma para ustedes, sino una creencia más. Ya quedaría parte de su misma fe. Pero por el hecho de ser María, entonces causa cierto escozor. Y eso es lo interesante. Por el hecho de que es María, causa esa reacción en ustedes. ¿Ya? Bueno, listo, tienes 6 minutos, ok. Gracias. Te doy tiempo para que redondees. Sí. Pero creo que sí, ya lograste redondear. Bueno, vamos con el asunto de las 95 tesis. No sé si lo que quisiste decir era que en lo que pegó Lutero no colocó la cita bíblica. Cuando usted dice no tenía base bíblica, es porque no colocó la cita, lo mismo que yo estoy demandando. Digamos, lo mismo que yo estoy demandando. Si Lutero, que no tengo conocimiento, si las tesis tenían el texto por cada tesis que puso, si era necesario en ese momento, no lo puso, ok. Lo explicó de otra u otra manera, escribió hizo otros trabajos donde colocó sus citas, ok. Bueno, el punto es que aquí es parejo, es que es lo mismo. O sea, primero que nada, ok, es parejo, el asunto es parejo. Yo soy parejo en todo eso. Y si le demando el catolicismo, los textos, se los demando a la iglesia evangélica por igual. Va por igual, ¿entiende? O sea, de todo caso, si usted me conoce a mí, yo no soy seguidor de Lutero, yo no soy calvinista porque creo en seguridad y salvación, pero no tengo nada que ver con el asunto de Calvino. No necesito ni siquiera conocer Calvino. Y eso desde el principio yo siempre lo he dicho. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Se llame reformadores o se le llamen padres de la iglesia, no sé si todavía se les puede llamar de alguna manera padres, algún tipo de fundador o algo así. Padres del protestantismo. Pero yo no me baso, yo personalmente no me baso en Lutero. Usted no me verá dando una cita de Lutero, una cita de Calvino. A mí eso no me interesa. A mí me interesa la palabra y es lo que yo necesito corroborar, si lo dice. Evidentemente, cuando hablamos del tema de María, obviamente no tiene respuesta de cómo poder demostrar la asunción de María. O sea, ¿cómo puedo? Porque cuando tú me hablas, por ejemplo, si hay un pasaje en Salmo, pero ¿qué me hace pensar a mí que necesariamente tiene que estar hablando de María? Aparte de eso, me estás llevando a un Antiguo Testamento donde remotamente podríamos pensar que qué necesidad habría de que un salmo me diga a mí que María fue asunta, cuando perfectamente el Nuevo Testamento, que es donde realmente se habla de María, y en una carta donde debería decirse exactamente eso, hablar de algo tan importante y trascendental
por lo menos para ustedes, tener eso, pero eso por supuesto no existe, y al no existir ese dato o esa cita, es imposible poder creerlo simplemente porque simplemente el catolicismo no lo quiere endilgar. Eso por un lado. Con respecto al asunto de la oración, si usted conociera un poquito el criterio que yo tengo con respecto a la famosa oración de fe o a lo que es la oración del penitente, el famoso penitente, pues yo llegó un momento que hice muchos vídeos, o hice muchos, principalmente en audio por WhatsApp, donde yo criticaba la forma estereotipada de hacer pasar a una persona y decirle que repitiera una oración simplemente por repetirla y anunciar automáticamente que por haberla repetido es salvo. Yo eso no lo creo. Pero, sin embargo, yo sí creo lo que dice 10:9, que usted lo rezó de Romanos, que si confesares, esto puede ser verbalmente, pero también la palabra homologisis, que es el verbo que aparece ahí, puede referirse a reconocer. O sea que la salvación viene cuando tú reconoces en tu corazón que Jesús es el Señor. Esto es una parte importante, y además de eso, que está totalmente unido a esto, es y creyeres, todos esos son subjuntivos, que Dios le levantó de los muertos. Es fundamental eso, ese reconocimiento y esa creencia para que yo pueda ser salvo. Y note lo que el apóstol dice, y serás salvo, serás. Todo es una oración condicional de tercera clase, donde se está poniendo la condición. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Que es la probabilidad, porque está hablando de una probabilidad por estar en el subjuntivo. Si reconoces o confesas que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero Señor, serás, no es que vas a ser salvo, o quizás serás salvo, que eso es algo, por supuesto, que otro día lo vamos a discutir nosotros con respecto al tema de salvación. Rápidamente con el asunto de la patrística. El problema que tenemos aquí, cuando usted me refiere rápidamente a hechos, es que es lógico que estamos pasando del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Me entiende? Entonces, no hay nada así como que se requería de la oralidad, porque esto es parte del canon, y usted lo sabe bien, lo que está escrito en Hechos es el canon. No es algo así de que no tiene ninguna relación lo que está sucediendo en el concilio con mandar a los cristianos a que se abstuvieran de fornicación, de idolatría y otras cosas. No tiene que ver nada con lo que la Iglesia Católica hace ahora, con la oralidad. Ya tenemos el canon, ya tenemos escrita la palabra, ya no tenemos necesidad de estar recurriendo absolutamente a nada oral, mi querido Rodrigo. Es lógico. Ahora, la otra palabra, en cuanto a la patrística, rápidamente, que usted menciona, pero si ya tenemos la escritura, ¿qué necesidad tengo yo de atender a los padres cuando estaban las cartas de Pablo, estaban las cartas de Pedro, estaban los evangelios, muchas cosas, ya había palabra de Dios escrita, ya estaba el canon? ¿Qué necesito yo adjuntarle como doctrina o hacer un dogma de lo que un padre me dice? Por más que me diga, bueno, está aplicado a tal texto, pues apliquemos el texto, no apliquemos la cita del autor, porque lo que estamos haciendo es tomando en cuenta la interpretación de ese autor, que puede estar equivocado, y lo adjuntamos y lo convertimos en dogma o en religión. Rápidamente, y con respecto al pecado, que eso es otro tema interesante, yo no comparto, y lo he discutido aquí, el hecho de decir que no es pecado original. O sea, ahí hay que entender lo que es el pecado. Yo creo que el niño nace con pecado. Cuando dice nace con pecado es una discusión, porque algunos creen que estamos hablando, al menos en el caso mío, de comisión. O sea, un niño inocente no puede cometer un pecado, escuche, puede ser juzgado, y eso es el problema también del catolicismo, porque si usted me mete un bautismo para quitar un pecado, usted me está diciendo que ese pecado lo puede condenar. Entonces se contradice porque el niño es inocente. No, la ley no lo puede juzgar al niño porque es inocente. Entonces, ¿de qué sentido vale rociar al niño si al final de cuentas la ley no lo puede condenar porque es inocente? Ese es el primer punto, y eso es otra discusión, y otro punto, por supuesto, que yo no comparto con algunos evangélicos. Y por último, bueno, la misma situación con este asunto de la doctrina que usted dice que nosotros aceptamos, que no podemos aceptar lo del asunto de inmaculado, porque ahí nosotros necesitamos explicación. No podemos aceptar simplemente un acto sobrenatural. Ahora, si es un acto sobrenatural, siempre se describe en la escritura los actos sobrenaturales. No tienes que omitirlo, Rodrigo. Si hay un acto sobrenatural de que María fue concebida sin pecado, necesariamente tiene que explicarse o tiene que mencionarse. No hay razón alguna para que calle un evento tan importante como ese. Te doy la palabra, Rodrigo. 9:13, adelante. Ok. Bueno, entonces, tú dices
que tú no crees en las dogmas o doctrinas de Lutero ni de Calvino. Yo te apuesto a que sí. ¿Crees en la sola escritura? Sí, eso es lo que han manifestado acá. ¿Crees en la sola fe? Sí, eso fue lo que inventó Lutero. ¿Crees en la sola gracia? Sí, eso fue lo que inventó Calvino. ¿Solo Christus? Sí, eso también lo inventaron los padres de la Reforma. ¿Crees en la sola Deo Gloria? Sí. ¿Crees en los 5 dogmas que establecieron los padres del protestantismo? Las 5 solas. Entonces sí crees en dogmas, ¿ok? Y los dogmas estos 5 dogmas son esenciales y generales para todo el protestantismo. Son la base, ellos sientan las bases del protestantismo en estas 5 solas. Y en un sexto principio que es la libre interpretación de la Biblia, que es lo que tú también crees. Ahora, tú me dices, ¿y por qué hay que creer en la patrística, en la historia, si ya todo está escrito? Bueno, aquí lo vemos en la praxis. Ustedes no creen en la patrística ni en la historia, pero creen en solo la Biblia y en la libre interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes aplicando la libre interpretación de la Biblia y solo la Biblia, tienen todos distintas interpretaciones de la doctrina utilizando el mismo documento. Entonces unos creen en el rapto, otros no creen en el rapto, unos creen como nosotros en el bautismo a todas las gentes que tú nombraste, ¿sí? Otros como los anabaptistas que comenzaron a creer solo en el bautismo de adultos a partir del siglo XVI, ¿sí? Por su interpretación bíblica novedosa. Y así encontramos por qué es importante tener como referente la patrística y la historia, porque ya vimos que la sola escritura y la libre interpretación de la Biblia es insuficiente, lo que causa es confusión y división. Usando los mismos textos, ustedes tienen distintas opiniones sobre un mismo punto. Por ejemplo, sobre la misma naturaleza de Jesús. Unos de ustedes dicen Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Otros dicen no, es 50% hombre, es 50% Dios. Otros dicen no, Jesús aquí fue hombre, pero no fue Dios. Otros dicen, Jesús fue aquí hombre, murió como hombre y resucitó como Dios. Y todos, oígase bien, algunos también dicen que Jesús es un Dios más pequeño que el Padre. Otros dicen que Jesús, del estilo arriano, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, y todos utilizan los mismos textos. Todos van al mismo griego. Todos utilizan el mismo Nestle Aland. Todos utilizan los mismos autores. Pero a la hora del té, todos lo interpretan completamente diferente. Por eso necesitamos esa ancla histórica, saber lo que creían los primeros padres de la iglesia. Ahora tú me dices, no hay, desde ese punto de vista, vemos que la tradición oral sí es necesaria en la historia, ¿sí? Y vemos que las 5 solas son insuficientes. Y lo podemos seguir, por ejemplo, a Soli Deo Gloria lo podemos refutar facilito con la Biblia, pero es un dogma que ustedes tienen. Bueno, eso ahorita se los voy a ampliar un poquito más. Pero, volviendo al tema, tú me dices, no, pues si ya todo está escrito. A ti, tú olvidas que en los comienzos de la historia del cristianismo, primero que todos los primeros cristianos del siglo I no tenían Biblias. La Biblia como tal, cristiana que conocemos hoy, nace hasta el siglo IV, ¿sí? Antes lo que hubo fue propuestas de cánones. Y distintos padres de la iglesia tenían propuestas. Por ejemplo, la Biblia de 66 libros que ustedes tienen en este momento, nace apenas hasta 1826 en Inglaterra, por mano de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ese canon nace tardíamente en 1826. Y si nosotros vemos en el comienzo de la historia, no había cánones, o sea, había propuestas. A unos les parecía que el pastor de Hermas era inspirado, a otros no. Otros pensaban que Apocalipsis era inspirado, otros no. Otros aceptaban la segunda y tercera de Pedro, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan. Otros decían que no. Unos aceptaban la carta de Judas, otras que no. Otros aceptaban Santiago, otros decían que no. Otros aceptaban Hebreos, otros decían que no.
pero es a partir del año 382 donde se establece, dice, estos son los libros del Nuevo Testamento. Había propuestas, claro, y había propuestas, digamos que acordes a lo que tenemos hoy en día, pero no había una compilación de Antiguo y Nuevo Testamento como tal. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que los primeros cristianos, incluso se creó esta necesidad de crear un canon, porque había herejes como Marción que decían que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al del Nuevo Testamento, que el Dios del Nuevo Testamento era amoroso y el otro era un ser vengativo, odioso, y que por tanto había que desechar el Antiguo Testamento. Y es cuando la iglesia reaccionó y dijo, tenemos que establecer un canon. Esto es lo que tenemos que establecer como inspirado por Dios. Y de hecho, otra de las razones por las cuales la iglesia se ve obligada a establecer un canon es que se estaban infiltrando documentos apócrifos de los gnósticos y de los docetistas que se hacían pasar como documentos eclesiásticos, ¿ya? Entonces tenemos por ahí el Apocalipsis de Pedro, tenemos el protoevangelio de Santiago y otros que no eran algunos eran de origen gnóstico, otros docetistas y otros ya de tradición tardía de la iglesia, pero no sabíamos, digamos que llegó un momento en que no se sabía qué era qué, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, sí se necesita la oralidad como punto de referencia, saber cuáles eran las cartas que se leían en las iglesias como punto de partida y de referencia. Incluso hay cartas de la Biblia que se leyeron inicialmente en las iglesias y que luego cayeron en desuso, y que luego no fueron tenidas en cuenta en el canon, precisamente por eso. Entonces, desde ese punto de vista, Ok, gracias Rodrigo. Voy a empezar con lo último que estás diciendo. Mira, yo aquí no voy a entrar en un debate sobre las razones, las discusiones sobre el asunto del canon. Eso fue una circunstancia, una situación que se dio en ese tiempo. Puedo dar razón de que era necesario todo ¿cómo se llama? El compilado, el examinar bien qué era inspirado, qué no inspirado. Yo ahí no voy a meter mano, porque primero que nada, no estamos totalmente, ni usted ni yo, constantemente, compenetrados perfectamente de lo que sucedía ahí. Solo nos valemos de historia de que se dice una cosa, se dice otra cosa, etcétera. Está bien. El punto a lo que yo voy es que a mí me interesa más la situación de ahora. Ahora, qué bueno que de la manera que sea tenemos un canon. Eso no voy a entrar en ese tipo de discusión porque no es el caso. Vamos a partir del hecho, Rodrigo, que tenemos un canon. Usted lo tiene, yo lo tengo, qué bueno, lo tenemos. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario seguir contando con el asunto oral cuando ya tenemos el canon? Cuando usted y yo estamos de acuerdo y estamos conformes con la Biblia que tenemos. ¿Cuál es la necesidad de estar utilizando el asunto oral cuando ya tenemos la palabra? Ahora, si usted me dice, mire, no, profe, es que en realidad no está completo el asunto. O sea, voy a serte honesto, nosotros los católicos no estamos convencidos que el canon que tenemos, que usted dice que su papa dijo que esto es palabra de Dios, no sé si dijo esto es parte de palabra de Dios o aquí está todo lo que es palabra de Dios. Y si todo es palabra de Dios, ¿qué necesidad tengo yo de estar todavía necesitando los asuntos orales? Lo que dijo fulano y sutano, si ya lo tengo. Ahora, si no tengo capacidad de entender lo que ahí dice y voy a requerir una iluminación de uno de estos teólogos, todavía digamos que puede pasar en el sentido de que, bueno, voy a consultar. El problema es que se está haciendo dogmas y se han hecho dogmas de lo que dicen ellos, estrictamente lo que ellos dicen. Eso por un lado. Devolviéndome al principio de lo que usted menciona, el problema es que yo soy un evangélico, no soy del montón. O sea, yo no soy del montón, que este es un calvinista, que es que usted cree así. No me encasille, porque es el primer error. Yo no estoy defendiendo el protestantismo, yo estoy defendiendo, obviamente, el punto de vista como un estudioso de la palabra y lo que yo creo. Me llamo evangélico porque, bueno, ahí estoy encasillado para podernos entender un poquito. No me voy a poner otro nombre, de otro nombre, porque no hay otro nombre. Yo soy un cristiano evangélico de la misma manera que usted está bien definido. Con respecto a este asunto de que si yo creo en la sola escritura, le voy a explicar algo. Yo tengo 42 años en el evangelio. Yo nunca supe lo que dijo, ¿cómo se llama? Lutero sobre la sola escritura. O sea, cuando yo me convencí que es la escritura y que no necesito más,
porque le quiero decir que hay un elemento fundamental en los cristianos que se llama Espíritu Santo de Dios. Usted no puede sacar el Espíritu Santo de Dios jamás de los jamases, porque ese es el que nos iba a guiar a toda fuente de verdad. Ese es el que iba a dar testimonio de la verdad. Y ese es el que ha ayudado a los cristianos a través de todos los años a poder entender y pasar los trechos más difíciles, como cuando se está disputando en los primeros siglos qué es inspirado y qué no es inspirado. Reconozco que estuvo ardua la tarea y por supuesto me siento satisfecho que hasta este momento contemos, le doy gracias a Dios con la escritura que nosotros tenemos. Me explico. Pero con respecto a si usted me dice que solo fe, el problema es que cuando yo estudio la escritura y cuando yo voy, por ejemplo, a Romanos, yo no puedo entender otra cosa que solamente la fe. Yo no puedo aceptar lo que su catecismo me dice, que son las obras. Y aún leyendo su catecismo me dice obras, no me dice fe. Por lo menos en uno de los numerales aparece las buenas obras y no aparece la palabra fe. Usted me dice ahora, no, pues sí, también la fe, eso es más obras. Cuando yo estudio Romanos, claramente me doy cuenta de que él me dice a mí no por obras. Yo no sé hasta cuándo tendremos que entender cuando él dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, con respecto a esto de que si creo en una sola, ¿cómo no voy a creer en una sola gracia? No hay forma de que podamos ser salvos si no es por gracia, y solamente por gracia, porque si no le toca juntar las obras que ustedes la juntan. Solo Cristo, por supuesto, solo Cristo salvo, yo no necesito otro mediador. Y el problema es que obviamente usted sabe que ustedes tienen otro mediador y que como usted no estuvo, no se dio cuenta de lo que yo leí en el catecismo, que se me pararon los pelos cuando ustedes prácticamente tienen a María como co-salvadora y corredentora. O sea, de una manera muy sutil, los escritores la hacen ver. Lástima que no pudiste estar en todo el programa, pero vas a tener la oportunidad de ver después el vídeo del principio y en otro programa puedas ver lo que yo estuve mencionando sobre ese detalle. Con el asunto de la Tuli. No, yo el asunto de la Tuli, yo tengo discusiones con los evangélicos de los 5 puntos. Por eso yo le digo a usted, no necesariamente me encasilla ahí, menos de calvinista o algo así. Yo tengo una disputa con respecto a la perseverancia de los santos y he hecho videos y disputo con evangélicos. No, yo disputo con evangélicos. Es más, hasta ahora estoy con ustedes que les estoy dando importancia a ustedes, porque perdónenme que tenga que decírselo la impresión. En el caso tuyo, en realidad no porque lo tengo de frente, pero nunca lo he visto hasta donde yo sé, aunque dicen que a veces usted se enoja y se pone muy rojo y se pone bravo. Conmigo yo no sé, no lo ha hecho. No le recomiendo que lo haga porque yo también me enojo muy fuerte, no se preocupe, pero hasta donde yo sé no lo he visto así. Pero sí sé que hay algunos que están infladitos de ustedes, como hay infladitos también dentro de los evangélicos, porque esto va parejo. Entonces, ante esta situación, yo siempre dije, no quiero meterme, no me interesa en realidad discutir con los católicos. Pero ante esa situación, ¿verdad? De algunas burlas y de alguno vaya a estudiar, bueno, yo quiero que el católico me mande a estudiar a mí. Yo quiero que me mande a estudiar, que me diga, vaya estudio, porque usted es ignorante, usted no sabe nada. Entonces, aclarar esos puntos con respecto a que si yo creo, cuando usted me dice, es que tú crees eso, no necesariamente, porque no estás todavía, no has comprendido exactamente qué es la posición. Con respecto a los primeros cristianos, te voy a decir algo. Es cierto que debió haber sido muy difícil los primeros siglos, bueno, para, digamos, recopilar y para esa lucha contra las falsas religiones, contra las herejías y todo eso. Eso debe haber sido bien fuerte y los apóstoles hablaron mucho de lo que iba a suceder posteriormente. Esto estaba profetizado. Pero vuelvo y les repito, la gran diferencia, y que yo nunca lo noto, tal vez solamente por un asunto accesorio, el asunto del Espíritu Santo. Nosotros personalmente creemos firmemente en la dirección, no de un magisterio, de un Espíritu Santo. Y otra cosa importante, yo puedo reconocer que posiblemente en los primeros siglos muchos cristianos no comprendieron muchas doctrinas ni les quedaron muy claras, a pesar de que Pablo insistió mucho y ahí está, las cartas se repartieron, sí había palabra de Dios, no me diga que no había palabra de Dios. Pablo si algo tenía es, se lee esta carta aquí, me la pasa la otra y la otra y la otra. Las cartas se pasaban de mano en mano, posiblemente se hacían copias y posiblemente esa iglesia se quedaba con una copia. Había palabra de Dios, porque eso está controlado por Dios. Dios no iba a impedir que las almas se salvaran. ¿Cuánta información necesita usted? Le preguntaría, para usted ser salvo y tener información. No, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos en toda la ignorancia.
¿Cuánta teología sabemos? Prácticamente no sabemos nada. Llegamos de cero, pero alcanzamos salvación en el momento en que creemos en un Salvador que nos predicaron, creímos en él sin saber ni papa teología. Y lo más importante es que adquirir la salvación. ¿Qué es lo más importante? La salvación. Después va a venir el proceso de instrucción. Pero como yo vuelvo y repito, aquí el problema que tenemos es que el catecismo sigue apelando extra Biblia a padres, a magisterio, a concilios, a citas, y es más, dentro del mismo catecismo hasta hay plegarias, oraciones que ustedes han hecho, ahí las veo como en prosa las ponen, o en, ¿cómo que se llama? Como en poesía las ponen, y la pregunta es, ¿el católico cree que el catecismo es palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces, bueno, y con respecto, por último, rápido, 382. Una de las cosas que me lanzó a mí a hacer este tipo de programas, y se lo digo sinceramente, es esa afirmación que ustedes hacen de que ustedes hicieron la Biblia. Primero que nada, vamos a empezar a corregirle la palabra ser. Yo no sé si logran entender lo que significa ser, porque hacer es ser el autor, el constructor, el fundador, el que hace. Pero eso no lo escribieron ustedes, señores. Eso lo escribieron los apóstoles. Entonces cambien el término de hicimos. ¿Cuál hicimos? ¿Cómo se atribuyen a decir así? Ahora le voy a preguntar, ¿la palabra de Dios, la Iglesia Católica es dueña? ¿Tiene derechos legales? ¿Puede reclamar derechos legales? ¿O la palabra de Dios es universal y es para todas las almas? Adelante, Rodrigo. Ok, tocaste muchísimos temas. A mí me gustaría que tratáramos un tema y lo devanáramos. Cuando tú tocas muchos temas, lo que hacemos es hacerle una pincelada a muchas cosas que en el fondo van a quedar inconclusas. Pero bueno, voy a darle, digamos, prioridad a algunas que miro aquí. Tú sigues diciendo pues que para bien o para mal cada uno tiene su canon, ¿sí? Y que ya no se necesita más. Pero lo que tú no has podido decir es que con el mismo canon que tienen ustedes de 66 libros, con los mismos estudios de griego, con los mismos expertos, todos ustedes, al desconocer la historia y la oralidad y la tradición de la iglesia, interpretan la misma Biblia de miles de formas variadas y distintas. Ahora, ¿qué es lo que más me parece interesante? Que tú dices, además, para reforzar mi punto, dices que tú no te enmarcas en ninguna de las denominaciones que existen. Tú te haces llamar evangélico porque tienes algunas cercanías con la mayoría del pueblo evangélico, pero en otras cosas no. Y ahí está precisamente el problema. ¿Cómo hacemos para saber que la verdadera interpretación dentro del mundo protestante no es la evangélica, sino es la inspiración tuya del siglo XXI, y que antes del siglo XXI todos los cristianos estuvieron equivocados, y es ahora en el siglo XXI que llegaste tú, ¿sí?, que se encontró la verdad completa? Tú dices, esto es muy sencillo, porque todos los protestantes tenemos el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, primero que todo, conduce a la verdad completa, y así lo establece la Biblia. Si eso fuera cierto, ustedes tendrían una sola verdad, pero tienen distintas verdades, distintas interpretaciones. Tú mismo lo acabas de decir sobre los mismos textos. Tú tienes distintas posiciones frente al mismo pueblo evangélico que dices pertenecer o tener cierta cercanía. Ahora tú dices, todo es por el Espíritu Santo. Ahí está el primer error y la primera falsedad. No es un ataque ad hominem a ti, sino es una respuesta a tu argumento. ¿Por qué? Porque primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, nos hablan que así como hay el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, también está el Espíritu del error. Y él se disfraza como el Espíritu de la verdad, pero no es el Espíritu de la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu del error? Que el Espíritu del error, el Espíritu de la verdad nos lleva a una sola verdad completa. El Espíritu Santo, el Espíritu del error, perdón, lleva distintas verdades, entre comillas, ¿sí?, utilizando el mismo texto bíblico, pero cada uno lo entiende de manera distinta, según dice ellos, cada uno, por el Espíritu Santo.
pero en la praxis vemos que eso no es obra del Espíritu Santo, es obra del espíritu del error. Y así nos lo enseña Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Entonces, ahí lo que podemos ver es que no hay Espíritu Santo, lo que hay es espíritu del error. Dice, bueno, el otro punto de la fe y las buenas obras. Y tú dices que Romanos insiste que no es por obras. Bueno, si lees con atención, Romanos no habla de las buenas obras, lo que habla es de las obras de la ley. Las obras de la ley se refieren a la ley de Moisés, no a las buenas obras. Ahora, tú me puedes decir, no, ¿y es que la ley era mala? Bueno, juzguemos. Por ejemplo, en la ley se establecía que los hombres de testículos aparastados no podían entrar a la congregación. Que si un hijo se portaba mal, los padres deberían entregarlo a las autoridades, lo sacaban afuera del pueblo y entre todo el pueblo lo mataban lapidado, a piedra. ¿Es buena la ley? Habría que abrir el debate sobre eso. Entonces, no es por obras de la ley, en eso estamos de acuerdo, pero buenas obras sí. ¿Por qué? Porque, como nos lo dice Santiago, la salvación sí es por gracia, a través de la fe, pero ojo, la fe viva. La fe viva, y Santiago, como nos dice, que una fe sin obras es una fe muerta. La fe muerta no te lleva a la justificación. La única que te lleva a la justificación para la salvación es la fe viva, y la fe viva va pegada de las obras, no sin las obras. Entonces, aquí vemos un gran error. El hecho de que tú confundas las obras de la ley de Romanos con las buenas obras, que Efesios 2, capítulo 2, versículo 11, nos dice Dios que estableció o preparó para aquellos que le aman desde el principio. Lo mismo que la fe, Efesios 2:8. Él también, todo proviene de Dios, no viene de nosotros. Las buenas obras y la fe vienen de Dios. Ahora, por otro lado, tú dices que te escandalizas al leer que María es corredentora. Bueno, tendremos que entrar a ver qué es corredentor o qué es un redentor. Redentor es aquel que paga el precio por otra persona. Ahora, si nos vamos a ese punto, podríamos ir mirando fácilmente Lucas 2:35, a ver qué es lo que nos dice el texto. Y también lo puedes analizar en otro programa, a la luz del griego, a ver qué es lo que te dice. Pero dice así, vamos a empezar desde el 34, cuando Simeón estaba esperando que el niño llegara al templo, llega al templo y él se sorprende y comienza a profetizar, Simeón, el profeta, y dice, Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto por caída y elevación de muchos en Israel para hacer señal de contradicción. Está hablando de Jesús. Y dice en el versículo 35, y a ti misma, no está hablando de Jesús, dice a ti misma, femenino, a ti misma, una espada te atravesará el alma. O sea, iba a tener un sufrimiento, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esto es lo que nosotros los católicos llamamos corredención. Es muy inferior, obviamente, a la redención que tuvo Jesucristo, ¿sí? Pero es una forma de participar en la salvación que Dios nos dio. ¿Ok? Entonces, desde ese punto, me gustaría es que se tocaron muchos temas, entonces terminamos hablando de todo y nada. Por eso trato de responder rápidamente cada uno de tus argumentos. Ahora, tú dices que ¿por qué decimos que okay, listo, sí, no, ya se terminó, se te fueron 6 minutos ya. Bueno, es el asunto así, no, tenés razón de la variedad de temas, nos fuimos desviando por cuestiones, ¿verdad?, que brincamos de un lado a otro. Por eso es que es importante circunscribirnos. Obviamente, el tema era María y el, ¿cómo se llama?, el catecismo con respecto, bueno, ya acabas de tocar un poquito, repítame solamente el texto que me diste de Lucas ahorita, disculpa, dame el texto. Lucas 2:35, Lucas 2:35. Okay. Para usted, ese texto de alguna manera vincula a María con la redención, como colaboradora de la redención. Sí, claro, pero no es una redención equivalente a la de Jesucristo, no. No, pero colabora. ¿Qué pasa si esa colaboración no la da? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cambia algo la redención? ¿Altera algo la redención?
¿sabes lo que dice la Biblia? No podemos hablar más allá de lo que está escrito. Ok, eso perfecto. Es lo que está escrito. Listo, gracias. Ahora déjame para hablar un poquito de lo... solamente voy a tocar... Dime. Dame un segundo. Hagamos una cosa, es que yo todavía sigo trabajando en mi monografía. Entré porque me interesa interactuar, no creas que pensamos, no quiero que pienses que los católicos tenemos miedo de abordar estas cosas, por eso entré. No me voy a poner de mal genio, tú ves que yo no me pongo de mal genio. A mí me encanta hablar esto de manera cordial, tranquila, sencilla, pausada, ¿sí? Y cada vez que me invites, con mucho gusto, en la medida que tenga tiempo, lo haré, ¿vale? Pero entonces yo ahorita tengo que ponerme a hacer trabajos. Entonces te pido que hagamos esta última ronda y si quieres seguimos conversando, desarrollando temas. Me parece rico, chévere. Si no te molesta, lo podemos hacer con mucho gusto. Bueno, dame solamente para finalizar obviamente nada más para finalizar y luego, porque sí he estado invitando y claro que así a mí me interesa porque aquí estos hermanos que están aquí en el chat, pues ellos están sacando sus conclusiones y esto es lo importante. Solamente déjeme decirte algo sobre, principalmente nada más el tema que usted habla sobre el asunto de las obras, que esos son muchos temas que podemos tratar. Cuando Efesios 2:8 dice, no por obras, no te especifica en lo más mínimo que sean las obras de la ley. En todo caso, si asumiéramos que son las obras de la ley, Tito 3:5 te demuestra que es por obras de justicia que hubiéramos hecho. Esas obras de justicia evidentemente no están relacionados absolutamente con la ley. Tomemos en cuenta que cuando se hace aplicación a las obras de los gentiles no tenían ley. Entonces las obras que ellos hacen y porque por supuesto si le está escribiendo a los efesios, le está escribiendo paganos, obviamente no están bajo la ley, así que no se puede asumir que las obras que dice Pablo, que no por obras se refiere a obras de la ley, que totalmente descartado. Es evidente que se refiere a las obras que llama Tito de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Bueno, eso con respecto a esta situación, y por supuesto hay mucha tela de cortar, pero no quiero andar porque nos desviamos con otro tipo de temas de salvación, pero me ha quedado, lo que me interesa es que me ha quedado claro, y ese 235, te hablo por seguro que lo voy a hacer en un análisis morfosintáctico, lo voy a hacer un programa, pero eso sí me interesaba conocer el punto de vista, de alguna manera, porque el catecismo sí lo dice, consoladora, colaboradora, y sí, por eso yo te hice la pregunta de los 100 $100, cuando te dijo, ¿y qué pasa? ¿Qué hubiera sucedido si María no hubiera colocado su cuota en la redención? Entonces tu respuesta fue clarita, me dice, no podemos pensar más allá de lo que dice. O sea, ahorita no me atrevo a decir qué hubiera pasado, pero bueno, ahí queda clarito, evidentemente, que por ahí no hay. Te agradezco mucho, Rodrigo, gracias por el tiempo. Si quieres una palabra más de despedida, con mucho gusto. Y yo continúo aquí con mi gente, viendo los comentarios y todo. Te agradezco de antemano. Adelante. Sí, gracias, Daniel. Como siempre, para mí es un gusto compartir contigo estos temas. Solo a lo que dijiste de Efesios 2:8, yo invito a todos a que lean todo el texto hasta el 15, pasen por el 11 y terminen el 15 para ver si no se está hablando de las obras de la ley. Ahora, como siempre, es un placer compartir contigo. El favor de siempre que te voy a pedir que me permitas compartir este video en mi canal. Imagínate que el video pasado que tuvimos, la charla, no aparece completa en YouTube. O sea, si tú lo ves por celular, se ve completo, pero si tú lo ves por el navegador de cualquier computador, aparece solo, digamos, un pedazo de lo que hablamos en adelante, no aparecen las 5 horas completas. Y es algo extraño. Yo lo abrí y están las 5 horas, no entiendo por qué me decís, yo te contesté, yo te dije, no, yo lo abro y aparece desde el principio y aparecen 5 horas. A ti te aparecen las 5 horas, yo he tenido ese problema. Y mira que a mí una vez me sucedió que me apareció cortado un video y tuve que editar un pedacito chiquito del video y ahí sí ya me apareció completo en el navegador y no he podido bajar el video. Te pediría el favor si tienes alguna manera de bajarlo y mandármelo. Yo sé que es difícil, por eso te digo, si puedes, pues porque me interesa, digamos, publicar estos compartires contigo, ¿ya? Nosotros no tenemos contacto por WhatsApp. Apunta mi número y haga el contacto conmigo porque nosotros no tenemos contacto por WhatsApp. Claro. Apunta más 506 506
7027 Sí. 6329. 329. 6329. 7027 6329 con el código 506 más 506. Y hace el contacto y yo te puedo mandar el vídeo, te lo copio y te lo pego ahí para que lo tengas completo. Yo lo veo completo ahí. Excelente. Listo. Te lo repito, 506 702 76329. Espérate porque me lo lees así, me confundís. 70 27 63 29. Listo. Daniel, muchísimas gracias. Dios te acompañe entonces. Nos vemos. No se pierdan tanto porque aquí me tuvieron 2 noches esperándolos y nunca aparecieron. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Estoy terminando, entonces estoy así de trabajo, pero bueno, aquí hago el deber de tratar de compartir un ratito contigo. Ok, bueno, Rodrigo, hasta luego. Hasta luego.